para llorar cuando valga la pena. Avenida de la Paz. Si me pierdo de vista, esperadme en la lista de espera. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Nos encontramos en el metro de Washington. Ahora estamos en el aeropuerto y vamos a coger para el centro. Estos son los metros de aquí. Vamos a ver por dentro qué tal están. Omar Planetario, nos encontramos en la estación de Metro Center aquí en Washington. Y esta es la que nos va a sacar, que vamos a tener que caminar como unos 15 minutos para toda la zona de centro. Es bastante concurrida, son las 8:30 de la mañana más o menos y está esto llenísimo, bueno, como cualquier otra ciudad importante en el mundo, ¿no? Estas son las instalaciones de la estación central de metro y esta es el plano y estas son las máquinas donde recargas la tarjeta para poder moverte en el metro. Muy bien, pues el primer edificio importante que voy a conocer es la Casa Blanca, así que son 2 calles hacia adelante y una hacia arriba, así que nada, ya estamos aquí conociendo un poco, mostrando el planeta al planeta. Muy bien, Omar Planetario, pues esto que está aquí, justo aquí detrás de mí, esto es la Casa Blanca, un edificio súper emblemático a nivel Norteamérica. Intentaremos acercarla un poco más así. A ver, aquí lo que pasa es que está todo súper protegido. Tenemos que tener mucho cuidado cómo grabamos o todo esto por la protección. Yo creo que así, la vamos a enfocar un poco así. La Casa Blanca fue una idea de George Washington en 1790. En 1792 se colocó la primera piedra por parte del alcalde de aquella época, que se llamaba Pedro Casanave, de origen español. Y en 1800 el primer presidente en vivir ahí se llamaba John Adams. La Casa Blanca tiene 6 pisos, tiene 132 habitaciones, 35 baños y tiene una superficie de 5.100 metros cuadrados. Aproximadamente su construcción costó 2,5 millones de dólares y es una zona bastante protegida, ya que en 2001 era uno de los objetivos de los terroristas en aquel momento. Bueno, justo frente a la Casa Blanca nos encontramos con una manifestación, por decir así. Entonces, bueno, está aquí, la gente se manifiesta, es lo más normal del mundo. Estamos en el derecho, es un país libre, se puede manifestar. Así que bueno, vamos a grabar el contraste que hay entre la Casa Blanca y la Casa de Papel. Este es lo que han montado frente a la Casa Blanca para manifestarse. Se manifiestan contra la guerra, contra el cambio climático, contra todo. Esto es hay alguien durmiendo ahí, ¿eh? Y esta es la Casa Blanca. Así que la vemos desde aquí. Muy bien, Omar Planetarios, pues justo detrás de mí está el edificio del Departamento del Tesoro. Toda esta zona se llama el Triángulo Federal. Entonces es bastante interesante, bastante importante, bastante protegida. Hay policías por todos lados, es lo más normal en un país como Estados Unidos, bien protegido. Pues este edificio se creó en 1789 para poder recaudar apoyos económicos para el gobierno de los Estados Unidos y es el encargado de administrar todo el tesoro público del país. En casi cada ciudad a la que voy siempre intento mostraros cuál es la señal del metro, porque todas varían, entonces no podemos pensar que si conocemos una o dos y se parecen son todas iguales. No, aquí la señal del metro en Washington es esta M encima de una especie de bandera gris, amarillo y azul. Y luego pues ya te pone la estación, también los servicios que tienes, ¿no? Luego ya te dice con qué otras líneas conecta, ¿no? Con la naranja, con la azul y con la plata. La plateada es la que va al aeropuerto. Algo que me pareció bastante curioso fue el hecho de encontrar bastantes indigentes cerca de la Casa Blanca que duermen aquí en la calle. Aquí está la cama de uno. Luego, pues bueno, aquí está la cama de otros dos. Entonces es interesante de que estas cosas ocurran aquí en los Estados Unidos.
No te esperas o no te imaginas que un país desarrollado o poderoso como Estados Unidos tenga un alto índice de indigencia, ¿no? Especialmente en ciudades como esta, que básicamente están súper protegidas en todos los aspectos. Y aunque os dije que esto estaba repleto de policías, básicamente la policía no está para recoger a los indigentes. Ese no es su trabajo aquí en la Casa Blanca. Bueno, aquí en esta manzana que se llama el Triángulo Federal. Para eso estamos, para conocer el planeta, para ver qué hay por aquí, qué hay por allá. Y esto es lo que hay aquí. Este edificio es la oficina ejecutiva Dwight Eisenhower, que es el inmueble del gobierno de los Estados Unidos y está pues justo al lado de la Casa Blanca. Su mantenimiento corresponde a la administración de los servicios generales y aquí está también la oficina del presidente. También se encuentra la oficina del vicepresidente. Fue construido entre 1871 y 1888 y este que estamos viendo aquí pues es el nuevo edificio. Ha tenido como una extensión para ser un poco más claros en el contexto. Este edificio que estamos viendo es la Escuela Corcoran de Artes y Diseño, que es la escuela de arte profesional de la Universidad George Washington. Fue fundada en 1878 por William Wilson Corcoran. Arriba leemos nombres como Vázquez, Rembrandt, Miguel Ángelo, en fin, artistas importantes a nivel internacional. Este edificio aquí detrás de mí es un edificio en memoria a las heroicas mujeres de la Guerra Civil, se llama así. Yo pensaba que era un edificio de la Cruz Roja o algo así, una extensión, pero no es eso. Este edificio se llama Sociedad Nacional de las Hijas de la Revolución Americana. Es lo que pone ahí en la explicación. Entonces, bueno, aquel y este siempre en honor a mujeres de una u otra que de una u otra forma han participado o ayudado en lo que fuera en conflictos de alguna naturaleza. En aquel caso la guerra civil, en este caso la revolución, en fin. Este edificio es la Casa de las Américas, que es el nombre dado al edificio de la Organización de los Estados Americanos. Y aquí es donde desde 1910 realiza sus sesiones el Comité Permanente de la OEA. Así que recuerda, si te gustó el vídeo, como siempre da like. Si te gustó el vídeo, vuélvelo a compartir. Dile a todos de suscribir. Dile a todos de comentar. No sabía que la primavera duraba un segundo. Olvidé la lección a la vuelta de un coma profundo.